Hola, reciban un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad?, a la presentación del día de hoy. El tema que vamos a analizar el día de hoy son elementos de la argumentación. Pues iniciemos. Eh, el contexto de la argumentación, dice el foro donde se debaten las razones a favor y en contra de un tema y como resultado de esa discusión de puntos de vista se obtiene una conclusión o se resuelve la controversia. Se llama contexto de argumentación. ¿Qué es un foro? Ahí lo puse negrito. Un foro es un grupo de personas, expertos por lo general, para intercambiar ideas y analizar problemas de su incumbencia, es decir, de su área de especialización. Por lo general, frente a un grupo de asistentes. Hay veces que este grupo de asistentes interactúa, interviene. Hay veces que nada más escucha lo que el grupo de expertos comenta. Todo ese contexto donde se da el foro, es lo que se conoce como el contexto de la argumentación. Como lo vimos en nuestra primer clase presencial, la argumentación no solamente se da en un foro, por ejemplo, cuando fue el debate presidencial, como son en los noticieros, tercer grado, si ustedes han visto un noticiero donde intervienen varios periodistas para analizar pues la problemática política y económica de nuestro país. Bueno, pues ese es el ejemplo de un foro, pero no queda hasta ahí la argumentación va más allá, ¿verdad? También, por ejemplo, la argumentación es muy común que la utilicemos quien se dedica al área de ventas, en el área comercial, se utiliza mucho la argumentación. Y vamos a poner, bueno, pues a lo largo de esta presentación, algunos ejemplos. Estrategias para la argumentación. Como habilidad de comunicación oral, la estrategia de argumentación consiste en generar razones aptas, organizarlas y enlazarlas en una secuencia para persuadir a un público. En este caso particular de las ventas, por ejemplo, a quien queremos convencer es a nuestro comprador. Y en una situación de alguna, por ejemplo, el debate político entre los presidenciables, cuando estaba iniciando las campañas políticas y en el transcurso de las mismas, bueno, pues cada participante pues exponía sus motivos ante el electorado, tenían un moderador, un coordinador, y bueno, pues en base a los argumentos que daba de peso, bueno, pues se iba ganando adeptos a su causa y bueno, pues algunos de ellos lo mostraron a través de pues su voto en el momento de que se llevó a cabo la votación. Entonces, por eso es tan importante los argumentos. Los argumentos son los medios lógicos y emocionales dirigidos a probar, deduciendo una cosa de otra, la verdad de una proposición, la realidad de un hecho. Aquí, bueno, pues es muy importante para aquellas que se dedican al área de las ventas, un buen argumento de ventas debe contener, pues, medios lógicos, debe contener contenidos lógicos o racionales y emocionales. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes venden, por ejemplo, se me ocurre una lavadora. Un medio lógico o racional para venderle una lavadora a un cliente, pues podría ser bien su precio. Otras podrían ser sus características físicas que pues a ustedes las convertimos en beneficios. Es muy resistente, es muy durable, no se oxida, el precio es muy económico para el valor que le ofrece a usted. Son datos duros, son razonamientos lógicos, pero también hay razones emocionales. Esa misma lavadora, si ustedes apelan, por decirlo así, a las emociones de la compradora, usted le puede decir, oiga, imagínese usted esta lavadora, que usted esté viendo su comedia favorita, su serie favorita en televisión, en tanto que su lavadora lava por usted. No la interrumpe, no hace ruido,
lava, seca y bueno, todos los beneficios. ¿Cómo se sentiría usted, verdad? Viendo su televisión en tanto su lavadora hace el trabajo por usted, ¿verdad? Entonces, la persona con esos argumentos emocionales piensa, se sitúa en ese momento y pensaría, pues me sentiría muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, razones lógicas, razones emocionales, ¿verdad? Dentro de los argumentos para convencer. Dice, no basta dar razones aisladas, se precisa la argumentación como un todo, como un encadenamiento de razones con su disposición, oportunidad y forma de expresarlas. Si seguimos nuestro ejemplo de ventas, en una definición, por ejemplo, podríamos decir que ventas es decir ciertas palabras de cierta manera en el momento adecuado y a la persona correcta. Si ustedes reflexionan sobre esta definición, van a ver que las ventas no es un conjunto de palabras simplemente desorganizadas, ¿verdad? Y que se dicen en cualquier momento y no importa la persona. No, es ventas, es decir, ciertas palabras de cierta manera en el momento adecuado y a la persona correcta. Todo debe de estar en el momento adecuado, debe estar vinculado, engarzado, ¿verdad? Debe haber una relación lógica entre todos nuestros argumentos. Bueno, creo que con ese ejemplo de las ventas ha quedado algo claro, ¿verdad? O muy claro esto de los argumentos. Elementos de un argumento. Un argumento consiste en tres elementos. El primero, una proposición que se defiende, ¿sí? Ejemplo, una proposición, vamos a suponer que en el aspecto económico en nuestro país decimos que la inversión en infraestructura pública es la mejor decisión de política económica en situaciones de crisis. Esa es nuestra proposición, en este caso del gobierno o de la política fiscal. Y el segundo es una evidencia relevante que apoya esta proposición. Esa evidencia relevante puede ser antecedentes históricos de situaciones en crisis donde pues, se haya invertido, se haya generado empleos en la infraestructura pública y eso haya ayudado al país a salir de esa crisis. Esa podría ser una evidencia. Otra evidencia podría ser, por ejemplo, la lectura del libro del ganador del Premio Nobel de Economía, John Maynard Keynes, ¿verdad? De uno de sus libros, un bestseller a nivel mundial. Esa podría ser otra evidencia. Y el tercero dice el razonamiento usado para conectar la evidencia con la proposición. ¿Cómo voy a vincular esa tesis, esos argumentos vertidos en un libro del economista John Maynard Keynes, Premio Nobel de Economía, a una situación particular, en este caso de nuestro país, de México, que está en una situación de crisis, por ejemplo? Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver más ejemplos, ¿sí? El primer elemento del argumento es la proposición. Dice, es la médula o parte central de la argumentación. Es la proposición que hace el persuasor o el ponente, como le queramos llamar, que gira en torno a, uno, si algo es o no es. Dos, si algo es deseable o no es deseable. Y tres, si algo debe o no debe hacerse. Dice, el primer paso en la elaboración de un discurso de convicción es determinar cuál de estas tres es la naturaleza de la proposición y establecerla. Y así tenemos, por ejemplo, que hay tres tipos de proposiciones. La proposición de hecho, que tiene que ver con si algo es o no es. La proposición de valor, que si algo es deseable o no deseable. Y la proposición de política, que tiene que ver con si algo debe o no debe hacerse. Entonces, cuando vamos a argumentar, vamos a situarnos en una de esas tres posiciones. La próxima vez que argumentan, cuando quieran vender algún producto o un servicio, quieran convencer con algunos argumentos a sus papás, a sus hijos, a su esposo, etcétera. Bueno, sitúense en qué proposición van a utilizar, de hecho, de valor o de política. Ahorita vamos a analizar de qué se trata cada una.
La proposición de hecho dice, en un debate, el afirmativo, ¿verdad? O el ponente sostiene que una cosa es cierta o verdadera, mientras que el negativo dice que es falso. El ponente, bueno, pues echa manos de datos duros, de estadísticas, de datos reales, objetivos, ¿verdad? Ejemplo, la inflación bajó la semana pasada. Si yo soy el ponente, yo soy el afirmativo, pues tengo que demostrar mis gráficas de inflación, a lo mejor con una hoja del periódico El Financiero, El Economista, o una gráfica publicada por el Banco de México, el Banjico, ¿verdad? La segunda, la tecnología influye en el desempeño académico del estudiante. Bueno, también puedo conseguir evidencia de una autoridad en la materia y demostrar que lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Eso es correcto. Y el tercero dice, el COVID-19 ya está controlado en México. Vaya, aquí el 3 también se puede conseguir información, pues a través de la Secretaría de Salud, ¿verdad? De Salubridad y Asistencia, ¿verdad? Del sector salud, y a través de eso puedo, pues, argumentar a favor o en contra, ¿verdad? Esas son proposiciones de hecho, son racionales, emocionales, se pueden demostrar, se pueden comprobar con hechos. Muy bien. Sigamos avanzando. La proposición de valor. El afirmativo mantiene que cierta creencia o determinado valor están justificados de acuerdo con criterios establecidos para valorar. El negativo mantiene que los criterios para valorar son inapropiados de acuerdo con creencias o valores establecidos. Ejemplos, el aborto es inmoral. Bueno, es muy difícil, ¿verdad? En este tipo de argumentos a que haya un consenso, hay un acuerdo, porque depende a quién se lo preguntes. Si la proposición de valor, bueno, pues se da entre, por ejemplo, alguna religión, pues los miembros de la religión, de ¿qué religión va a decir? Pues el aborto es inmoral. Y habrá personas que estén a favor, ¿verdad? Que digan, no, pues eso es necesario. Entonces es difícil, ¿verdad? Ahí no interviene tanto los datos duros estadísticos, más bien aquí interviene los juicios de valor, ¿verdad? Las calificaciones dadas por el maestro son injustas. Bueno, ¿a los ojos de quién? Si a los alumnos se les pregunta, oye, ¿cuánto sacaste? ¿Qué 8? ¿Te parece justo? El alumno puede decir, no. ¿Qué criterio se está empleando? ¿Verdad? Le puedes preguntar al profesor, oiga, ¿es justo que el alumno Juanito sacó 6? El profesor dice, sí, porque no se presentó a clase, no hizo examen, solamente hizo su proyecto, por decirlo así, ¿verdad? Dar limosnas a la iglesia es benéfico, pues depende de quién lo diga, ¿verdad? Si es un adepto, un religioso, vaya, que siempre está en la iglesia, va a decir, bueno, pues sí, porque en base a eso voy a salvar mi alma cuando yo me muera. Y otro que es escéptico va a decir, bueno, pues yo porque tengo que regalar mi dinero. Entonces, intervienen juicios de valor, ¿verdad? Entonces, en una proposición de valor es difícil ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y la proposición política es el afirmativo mantiene que una política debe ser aceptada, mientras que el negativo sostiene que debe ser rechazada. Ejemplos. Debe subir el precio de la gasolina para evitar el subsidio del gobierno. ¿Sí? Habrá quien esté en contra, habrá quien esté en favor. El segundo, se debe condonar impuestos a las empresas para el efecto de la pandemia. ¿Sí? Bueno, en este caso depende de quién. Si son un partido de derecha como el PAN va a decir, pues sí, ¿verdad? Se lo preguntan a un partido de izquierda, a lo mejor el Partido del Trabajo va a decir, no, mejor hay que dárselo a los adultos mayores, a Morena, ¿verdad? Entonces, depende, hay que situarse para establecer nuestras proposiciones, nuestros argumentos, quién es nuestro interlocutor, quién es nuestro oponente, y en base de eso, elijamos los mejores argumentos. 3. Se debe invertir más recursos en obras públicas. Bueno, hay veces que aunque la evidencia esté muy clara, bueno, pues habrá aquí que los intereses ganan y pues quien tiene intereses en otros rubros va a decir, no, no en obras públicas, mejor gasta en recursos para los adultos mayores, ¿verdad? En lugar de incentivar la economía generando empleos para la gente que labora, mejor darle a los ancianitos
y que, bueno, pues ellos compren sus mandaditos, sus cositas y reactiven la economía. Entonces, ¿ambas cosas son buenas? Sí, son buenas, ¿verdad? Pero ¿a ojos de quién? Es un partido de derecha, un partido de izquierda, es el PAN, es el PRI, es el PRD. Entonces, es una serie de ideologías. Reitero, quedémonos con esto. Nos debemos quedar con, depende de con quién estoy negociando, depende con quién es mi oponente y en base a eso elijamos los mejores argumentos. La evidencia. Dice, una vez que ha sido determinada la proposición, tenemos que proceder a justificarla con datos o evidencias. Esta evidencia se establece con base en razonamientos para cada caso en particular. Si alguno de ustedes llegó a ver el debate presidencial, ¿verdad? Muchos de los candidatos sacaban sus gráficas, sus hojitas, sus cartulinas y mostraban, bueno, estaban ahí apoyando sus argumentos, sus evidencias. Luego dice, la evidencia se clasifica en dos tipos, evidencia racional, la que se dirige al intelecto, y la evidencia de tipo emocional. En nuestro caso, por ejemplo, que estamos analizando los tres tipos de proposiciones, una proposición de hechos o de hecho es una evidencia racional, se lleva a cabo a través de una evidencia racional, datos duros. La proposición de valor, evidentemente, es una evidencia de tipo emocional, ¿verdad? Y la proposición de política tienen componente de ambos. Hay una evidencia racional porque puede haber antecedentes históricos, ¿verdad? Que muestran lo apropiado o inapropiado de una decisión en cuestión de política económica, por ejemplo, ¿verdad? Pero también en la proposición política también existe la evidencia emocional. Ejemplo, de no condonar impuestos por pandemia se perderían empleos y la gente perdería su forma de ganarse la vida. Ahí en este caso es una evidencia de tipo emocional. Muy bien, pues sigamos avanzando. El tercer elemento, ¿verdad?, del argumento es el razonamiento. Dice, el tercer elemento del argumento es el razonamiento. Es el que sirve de enlace para conectar la evidencia con la proposición. Elementos que conforman el razonamiento. Fundamento. Ejemplo, la condonación de impuestos como cualquier política fiscal debe usarse por cualquier gobierno en casos de emergencia como el actual COVID-19. Ese es el fundamento. Una garantía, o la garantía más bien. La condonación de impuestos es una política fiscal altamente efectiva. Esa es la garantía. Y la conclusión, el gobierno mexicano haría bien en aplicar la condonación de impuestos como estímulos fiscales, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de razonamiento, cómo se vinculan los tres para apoyar, ¿verdad?, el razonamiento y además, y apoyar también el argumento. Muy bien. Sigamos avanzando. Los tipos de razonamiento. Existen básicamente los siguientes tipos de razonamiento. Los ejemplos, ¿verdad? Y estos implican una serie de ejemplos conocidos que nos llevan a visualizar una conclusión. Ejemplos. Los cigarros pueden causar cáncer. La sacarina puede causar cáncer. Conclusión. Existen en el mercado productos que pueden ocasionar cáncer. ¿Sí? Son argumentos utilizando ejemplos. Razonamientos utilizando la analogía. Se relacionan eventos similares conocidos que nos llevan a la conclusión. Ejemplo, Marta perdió su trabajo al embarazarse. ¿Sí? Ana también perdió su trabajo por el mismo motivo. A Juanita también la despidieron por embarazarse. Conclusión. En la empresa donde trabaja Marta, Ana y Juanita, a las mujeres se les embaraza, perdón, a las mujeres que se embarazan les quitan su empleo, o sea, las despiden, ¿verdad? Entonces, eso es por analogía.
El siguiente, razonamiento por signo. Implica la observación de síntomas o símbolos que pueden probar la existencia de algo. Ejemplo, signos. La gente está haciendo compras de pánico. Los hospitales están preparando camas, ventiladores y personal médico. Conclusión, la pandemia empeorará. ¿Verdad? Muy bien. Razonamientos por causa. Hace asociación entre causas anteriores conocidas, pues que tuvieron una consecuencia. Ejemplo, los desperdicios humanos y la basura en los lagos ha provocado la muerte de muchos peces. Conclusión, la contaminación de las aguas está destruyendo el planeta. El último tipo de razonamiento por generalización. Razonamientos. Todos los maestros necesitan capacitarse. Pedro es maestro. Jaime también es maestro. Conclusión, Pedro y Jaime necesitan capacitarse. Muy bien, pues hemos llegado hasta aquí al final de nuestra presentación del día de hoy. Yo espero que todo haya quedado claro. Y bueno, pues aprovecho también para pedirles, por favor, darles un mensaje que en virtud de que no nos estamos viendo, de que las clases son virtuales, pues les pido por favor de que todos los videos que les estoy subiendo al canal de YouTube, ¿verdad? De las dos asignaturas que les imparto, tanto proceso administrativo como esta que es expresión oral y escrita 2, hagan sus resúmenes en su cuaderno. Los dejo abiertos, pueden hacer su resumen, pueden hacer cuadro sinóptico, pueden hacer mapa conceptual o pueden hacer mapa mental. No me envíe nada, por favor, ¿verdad? Es a mano, es en su cuaderno, video por video con su título y cuando ya nos veamos, Dios mediante, después que pase esta contingencia, me muestran su cuaderno y ahí les registro su calificación. Al mismo tiempo de que estudian y refuerzan el conocimiento, además, pues se ganan una calificación por participación. Muy bien, pues les deseo una excelente fin de semana y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego y excelente fin de semana y excelente tarde. Gracias.